despertador no sonó, o tal vez sí y simplemente lo apagué sin darme cuenta. Lo único que sé es que me desperté tarde y tuve que salir corriendo al trabajo. Un día normal, pensé. Un maldito día normal como cualquier otro. Mientras me duchaba a toda prisa, escuché en la radio algo sobre incidentes aislados y ataques violentos en el centro de la ciudad. No le presté mucha atención. Siempre exageran todo. Me vestí rápido, agarré una tostada y salí corriendo. El autobús tardaba más de lo normal y la gente en la parada parecía nerviosa. Algunos miraban sus teléfonos con cara de preocupación. Una mujer lloraba mientras hablaba por teléfono. Yo solo quería llegar al trabajo para no tener que aguantar otro sermón del jefe. El autobús finalmente llegó, pero venía casi vacío. Extraño para esa hora. El conductor tenía una expresión que no sabría describir, como si hubiera visto algo horrible. Sus manos temblaban sobre el volante. Debería haberlo tomado como una señal, pero estaba demasiado ocupado maldiciendo mi despertador. Llegué a la oficina y algo no cuadraba. Demasiado silencio. La mitad de los escritorios vacíos. Mi compañero Miguel estaba pálido, con los ojos clavados en su pantalla. Me acerqué y vi que estaba viendo un video en directo. Gente corriendo, gritos y algo. Algo que no parecían personas atacando a la multitud. ¿Qué mierda es eso?, le pregunté. Miguel no respondió, solo señaló la ventana. Desde nuestro piso se podía ver una columna de humo negro subiendo desde algún punto del centro. Y entonces sonaron las alarmas. No las de incendio del edificio, sino las de la ciudad. Ese sonido grave y constante que nunca había escuchado fuera de las películas. Mi jefe salió de su oficina gritando que todos nos fuéramos a casa, que cerraran todo, que había una emergencia. En ese momento mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones. Mensajes de mi madre, de amigos, todos preguntando si estaba bien, diciéndome que no salieras a la calle, que me quedara donde estuviera. No entendía nada. Bajamos todos juntos por las escaleras porque los ascensores ya no funcionaban. Nadie hablaba mucho, pero podía sentir el miedo, ese miedo colectivo que nunca había experimentado. Al llegar a la planta baja, las puertas del edificio estaban cerradas. El guardia de seguridad no nos quería dejar salir. Es por su bien, decía con la voz entrecortada. A través del cristal vi lo que parecía una guerra en la calle. Coches abandonados, gente corriendo y algo que me heló la sangre. Un hombre atacando a una mujer, pero no de forma normal. Parecía estar mordiéndole el cuello. La sangre brotaba por todas partes mientras ella dejaba de forcejear. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver cómo el tipo levantaba la cabeza, con la boca llena de sangre, y nos miraba directamente a nosotros, detrás del cristal. Sus ojos, juro que sus ojos brillaban con un color rojizo que no era humano. El guardia de seguridad cedió cuando un grupo de personas empezó a golpear las puertas desde fuera. No eran personas que buscaban refugio. Eran diferentes. Se movían raro, como si estuvieran hambrientos, desesperados. Cuando las puertas se abrieron, entraron como una avalancha. Nunca olvidaré los gritos. Nunca olvidaré cómo se lanzaron sobre la primera persona que encontraron, un chico de prácticas que apenas llevaba un mes con nosotros. Vi cómo le mordían, cómo le desgarraban la garganta, cómo bebían su sangre directamente de las heridas. No era una película, era real. Estaba pasando delante de mí. Corrí. No me avergüenza decirlo. No intenté ayudar a nadie. Solo corrí hacia las escaleras de emergencia mientras escuchaba más gritos detrás de mí. Subí varios pisos, no sé cuántos. Me encerré en un baño y me acurruqué en un rincón temblando. Mi teléfono seguía vibrando, pero ya no tenía fuerzas para mirarlo. Por las pequeñas ventanas del baño veía el caos en las calles. Gente siendo atacada. Gente convirtiéndose en esos seres. Porque ahora lo entendía. No eran personas enfermas o drogadas. Eran vampiros. Suena ridículo incluso mientras lo pienso, pero no hay otra explicación. Bebían sangre, atacaban como animales. Y las víctimas se levantaban minutos después con la misma hambre, con los mismos ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí, escuchando gritos que iban disminuyendo, quizás porque ya no quedaba nadie que pudiera gritar. El edificio se sumió en un silencio que era casi peor que los gritos. Cuando oscureció, me atreví a salir del baño. El pasillo estaba vacío, pero había rastros de sangre por todas partes. Caminé en silencio, conteniendo la respiración cada vez que escuchaba algún ruido. Encontré una máquina expendedora rota y agarré algunas barritas energéticas y botellas de agua. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía quedarme allí para siempre.
En una de las oficinas encontré un televisor encendido pero sin sonido. Las imágenes mostraban lo mismo en todas las cadenas: caos, destrucción, muerte. Un rótulo en la parte inferior decía algo sobre evacuación y zonas seguras, pero no había detalles. La señal se cortó de repente y solo quedó estática. Estaba solo. El mundo como lo conocía se había acabado en cuestión de horas. Pasé esa primera noche moviéndome de oficina en oficina, buscando cualquier cosa que pudiera servirme como arma. Un abrecartas, un extintor, tijeras. Todo me parecía inútil contra lo que había visto. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una amenaza. No dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esas bocas ensangrentadas, esos ojos inhumanos. Y lo peor era que sabía que ahí afuera, en la oscuridad, ellos estaban cazando. Y que probablemente había más, muchos más. Mientras miraba por la ventana la ciudad en llamas, entendí que ya nada volvería a ser como antes. Que tendría que aprender a sobrevivir en un mundo donde los humanos ya no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Un mundo donde la noche ya no era solo oscuridad, sino muerte segura. Al amanecer me atreví a mirar mejor por las ventanas del edificio. La ciudad parecía un campo de batalla. Coches abandonados en medio de la calle, algunos incendiados, otros simplemente vacíos con las puertas abiertas como si sus dueños hubieran salido corriendo. Había cuerpos tirados por todas partes. Algunos se movían, otros no. Lo que me heló la sangre fue ver cómo los que se movían no caminaban como personas, sino que se arrastraban, olisqueaban el aire, buscando algo, buscando a alguien vivo. La sangre seca en sus ropas y alrededor de sus bocas me confirmaba lo que ya sabía. Eran vampiros o algo parecido. No como los de las películas, elegantes y seductores. Estos eran salvajes, bestias con forma humana. Uno de ellos levantó la cabeza en mi dirección y por un segundo pensé que me había visto, pero siguió moviéndose. Parecían más lentos con la luz del día, pero seguían siendo letales. Mi estómago rugió de hambre y la sed me quemaba la garganta. Las pocas barritas y agua que había conseguido no durarían mucho. Tenía que buscar más provisiones, pero el miedo me paralizaba. Recorrí varias oficinas buscando mochilas o bolsas para llevar todo lo que pudiera encontrar. En uno de los escritorios había una foto familiar. Un hombre sonriente, una mujer y 2 niños pequeños. Me pregunté si estarían vivos, si habrían logrado escapar o si ahora serían como ellos. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos. No podía permitirme pensar en eso ahora. Sobrevivir. Ese era mi único objetivo. Encontré un botiquín de primeros auxilios en una sala de descanso y lo metí en la mochila que había conseguido. También guardé todas las barritas energéticas que pude encontrar, botellas de agua y hasta algunos cuchillos de la pequeña cocina. No parecían gran cosa contra vampiros, pero era mejor que nada. Mientras rebuscaba en las oficinas, escuché un ruido que venía de uno de los pisos inferiores. No eran pasos normales. Era un arrastrar de pies, lento pero constante. No estaba solo en el edificio. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración, esperando que el ruido pasara de largo. Pero no lo hizo. Se acercaba. Lentamente, pero se acercaba. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo, me escondí debajo de un escritorio. El sudor me corría por la frente a pesar del frío que hacía. El ruido llegó a la puerta de la oficina donde estaba. Vi unos pies arrastrándose por el suelo. No eran pies normales. Estaban manchados de sangre y se movían de forma errática, como si quien los llevara no recordara exactamente cómo caminar. Se detuvo justo delante del escritorio. Podía escuchar una respiración ronca, animalesca. Olisqueaba el aire. Me estaba buscando a mí, a mi olor, a mi sangre. No sé cuánto tiempo estuve así, acurrucado bajo el escritorio, temblando, rezando a un Dios en el que nunca había creído demasiado. El vampiro, porque eso era, se movió por la oficina, tirando cosas, rompiendo otras, como si buscara algo, o a alguien. En un momento dado se agachó tanto que pude ver su cara. Era una mujer, o lo había sido. Ahora su rostro estaba pálido, con manchas de sangre seca alrededor de la boca y la barbilla. Sus ojos tenían un brillo rojizo antinatural y le faltaba parte de la mejilla, como si alguien le hubiera arrancado un trozo de carne. Me miró directamente, pero sus ojos parecían desenfocados, como si no pudiera verme realmente a pesar de estar a menos de 1 metro de distancia. Entonces levantó la cabeza de golpe, como si hubiera escuchado algo, y salió de la oficina con ese mismo paso arrastrado, casi tambaleante.
Esperé lo que me pareció una eternidad antes de atreverme a salir. Mis piernas estaban entumecidas y me temblaban tanto que casi no podía mantenerme en pie. Tenía que salir de allí. Ese edificio ya no era seguro. Ningún lugar lo era, probablemente, pero no podía quedarme esperando a que esa cosa volviera, tal vez con más como ella. Recogí mi mochila con manos temblorosas y me dirigí a la salida de emergencia. Cada paso era una tortura, intentando no hacer ruido, deteniéndome ante el más mínimo sonido. Cuando llegué a las escaleras, vi manchas de sangre en las paredes y en los escalones. Alguien o algo había pasado por allí recientemente. Con cada piso que bajaba, el miedo crecía. Estaba más cerca de la calle, más cerca del peligro, pero no tenía opción. Al llegar a la planta baja, me asomé con cuidado por la puerta de la escalera. El vestíbulo del edificio estaba destrozado. Cristales rotos, muebles volcados, sangre por todas partes. Y cuerpos, al menos 3 o 4, tirados en el suelo en posturas imposibles. No se movían. Uno de ellos era el guardia de seguridad. Tenía la garganta completamente desgarrada, los ojos abiertos en una expresión de terror que probablemente reflejaba la mía. Me acerqué a la puerta principal con pasos silenciosos, pisando con cuidado para evitar los cristales. A través de las puertas de cristal rotas podía ver la calle. Parecía más tranquila que antes, pero sabía que era una tranquilidad engañosa. Ellos seguían ahí fuera, esperando. No sé qué me dio el valor para salir, pero lo hice. Tal vez fue el hambre o la necesidad de encontrar un lugar realmente seguro. El aire olía a humo y a algo más, algo que no quería identificar pero que sabía que era muerte. Caminé pegado a las paredes de los edificios, evitando el centro de la calle donde estaría más expuesto. Cada pocos pasos me detenía, escuchaba, miraba a mi alrededor. Pasé junto a un supermercado con las puertas reventadas. Dentro podría haber comida, pero también podrían estar ellos. El hambre ganó. Me acerqué con cautela, escuchando cualquier sonido que viniera del interior. Nada. Solo ese silencio inquietante que parecía haberse apoderado de la ciudad. Entré agachado moviéndome entre los estantes caídos. El lugar había sido saqueado, pero no completamente. Encontré algunas latas de conservas, galletas, más agua. Estaba metiendo todo en mi mochila cuando lo escuché. Un gruñido suave, casi un gemido, pero no humano. No completamente humano. Venía de la parte trasera de la tienda. Me quedé paralizado con una lata de atún en la mano, sin atreverme ni a respirar. El sonido se repitió más cerca esta vez. Empecé a retroceder hacia la salida y entonces lo vi. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Vestía un uniforme de cajero del supermercado, ahora manchado de sangre. Se movía hacia mí con esa forma extraña que ya había visto antes. Sus ojos brillaban con ese rojo enfermizo y su boca. Dios, su boca estaba abierta mostrando dientes que parecían haberse afilado de alguna manera. No eran colmillos de película, eran todos sus dientes, como si se hubieran transformado para desgarrar carne más fácilmente. Cuando me vio, emitió un chillido agudo que me perforó los oídos y se lanzó hacia mí. Reaccioné por puro instinto. Agarré un estante metálico que estaba medio caído y lo empujé contra el vampiro con toda la fuerza que tenía. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, dándome unos segundos preciosos. No me quedé a ver si se recuperaba. Corrí hacia la salida zigzagueando entre los pasillos destrozados del supermercado, tirando todo lo que encontraba a mi paso para obstaculizar su camino. Escuchaba sus chillidos detrás de mí, cada vez más cerca. El pánico me daba fuerzas que no sabía que tenía. Salí a la calle y seguí corriendo sin mirar atrás, con la mochila golpeándome la espalda y el corazón a punto de estallar. No sé cuánto tiempo corrí ni en qué dirección. Solo sé que cuando finalmente me detuve, escondido en el hueco de una puerta, mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Respiraba con dificultad, cada bocanada de aire quemándome los pulmones. El sudor me corría por la cara mezclándose con lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. No reconocía la calle. Edificios abandonados, coches destrozados y ese silencio. Ese horrible silencio interrumpido ocasionalmente por gritos lejanos, o ese chillido que ya había aprendido a temer. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la puerta, intentando controlar mi respiración, intentando no hacer ruido. La adrenalina empezaba a bajar y con ella llegó el dolor. Tenía las manos llenas de cortes por los cristales rotos del supermercado, la ropa rasgada y me dolía todo el cuerpo. Pero estaba vivo. Por ahora.
Abrí la mochila para ver qué había conseguido llevarme en mi huida desesperada. Algunas latas, galletas, una botella de agua. No era mucho, pero tendría que bastar. Mientras revisaba mis escasas provisiones, escuché pasos que se acercaban. No eran los pasos arrastrados de los vampiros, eran pasos rápidos, humanos. Me tensé, preparándome para correr de nuevo o para pelear si era necesario. No todos los humanos serían amigables en esta nueva realidad. Una mujer apareció en la esquina corriendo como si la persiguiera el diablo. Y probablemente así era. Llevaba ropa de oficina, como si el apocalipsis la hubiera sorprendido en plena jornada laboral. Su blusa blanca estaba manchada de sangre y tenía un corte en la mejilla que sangraba profusamente. Cuando me vio, se detuvo en seco, con los ojos desorbitados por el miedo. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, evaluándonos mutuamente. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Había visto el horror, había corrido por su vida y ahora no sabía en quién confiar. Yo probablemente tenía la misma mirada. Entonces escuchamos ese chillido muy cerca, demasiado cerca. La mujer miró hacia atrás con terror. No lo pensé dos veces. Me levanté y le hice un gesto para que me siguiera. Corrimos juntos por callejones estrechos, evitando las calles principales. No hablamos, solo corríamos, guiados por el instinto de supervivencia. Encontramos un pequeño almacén con una puerta metálica. Estaba cerrada, pero no completamente. La forzamos y nos metimos dentro, cerrándola tras nosotros y bloqueándola con lo que encontramos. Cajas, estanterías, cualquier cosa que pudiera dificultar la entrada. El almacén estaba a oscuras, solo iluminado por la poca luz que entraba por algunas ventanas altas. Olía a humedad y a polvo. Nos sentamos en el suelo, jadeando, intentando recuperar el aliento. «Gracias», dijo finalmente ella con voz entrecortada. «Me llamo Laura». «Yo soy Carlos», respondí, sorprendido de lo ronca que sonaba mi propia voz. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando, asegurándonos de que nada nos había seguido. «¿Has visto lo que está pasando ahí fuera?», preguntó Laura con un hilo de voz. «Es una locura. La gente, esas cosas, están por todas partes. Mi oficina, todos están muertos o convertidos en esas cosas». Le ofrecí agua de mi botella y la aceptó con manos temblorosas. Mientras bebía, noté algo que me heló la sangre. Tenía una marca en el brazo como de dientes. Una mordedura. Laura siguió mi mirada y se cubrió rápidamente la herida con la mano. «No es lo que piensas», dijo rápidamente. «Me corté con un cristal cuando huía. Solo es un corte». Pero vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía. ¿Y si estaba mintiendo? ¿Y si era una mordedura? ¿Cuánto tardaría en convertirse? ¿Me atacaría cuando lo hiciera? 1000 preguntas pasaron por mi mente mientras la miraba, intentando decidir si debía creerle o no. Al final decidí darle el beneficio de la duda. Después de todo, ¿qué sabía yo realmente sobre cómo funcionaba todo esto? Tal vez no todas las mordeduras te convertían. Tal vez había personas inmunes. O tal vez realmente era solo un corte, como ella decía. Le ofrecí algo de comida de mi mochila que aceptó con gratitud. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. A través de las ventanas altas podíamos ver que el día estaba llegando a su fin. La oscuridad comenzaba a caer sobre la ciudad y con ella un miedo nuevo y más profundo. ¿Qué pasaría durante la noche? ¿Serían esas cosas más activas, más peligrosas? Deberíamos descansar por turnos, sugerí, aunque la idea de dormir me parecía imposible. Yo haré la primera guardia. Laura asintió acurrucándose en un rincón con mi chaqueta como almohada improvisada. La observé mientras intentaba dormir, viendo cómo se estremecía ocasionalmente, probablemente reviviendo en sueños los horrores que había presenciado. Me pregunté por su vida antes de todo esto. ¿Tendría familia? ¿Estarían vivos? ¿Estaría preocupada por ellos como yo lo estaba por mi madre, a quien no había podido contactar desde que todo comenzó? Tantas preguntas sin respuesta, tantas vidas destrozadas en cuestión de horas. Mientras hacía guardia, escuchando cada ruido, sobresaltándome ante cada sombra, pensaba en cómo había cambiado todo en apenas un día. Ayer mi mayor preocupación era llegar tarde al trabajo. Hoy luchaba por mantenerme con vida en un mundo invadido por vampiros. Si alguien me lo hubiera dicho, me habría reído en su cara. Pero ya no había nada de qué reírse. Solo quedaba sobrevivir, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y mientras la noche caía sobre esa ciudad que ya no reconocía, me prometí a mí mismo que lo haría. Sobreviviría.
Tenía que hacerlo. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. A través de las ventanas altas podía ver la luna, grande y brillante, iluminando un mundo que ya no era el nuestro. Laura dormía intranquila, murmurando en sueños, a veces gimiendo como si estuviera reviviendo horrores que yo solo podía imaginar. La vigilaba constantemente, pendiente de cualquier señal de transformación, de cualquier indicio de que esa herida en su brazo fuera realmente una mordedura. Pero por ahora seguía siendo humana. Por ahora. En la quietud de la noche escuché sonidos que me helaron la sangre. No eran los ruidos normales de una ciudad dormida. Eran chillidos, gruñidos, a veces gritos humanos que se cortaban abruptamente. Ellos estaban cazando. Y nosotros estábamos escondidos en ese almacén, como ratas en una trampa. Me acerqué a una de las ventanas, subiéndome a unas cajas para poder mirar afuera. Lo que vi me dejó sin aliento. Las calles estaban llenas de ellos. Docenas, tal vez cientos, moviéndose en la oscuridad como una marea de muerte. Algunos solos, otros en grupos. Todos con esa misma hambre insaciable, todos buscando lo mismo. Sangre humana. Vi cómo atrapaban a un hombre que corría desesperado. Se le echaron encima como lobos sobre una presa, desgarrando, mordiendo, bebiendo. Sus gritos se apagaron rápidamente. No pude seguir mirando. Me bajé de las cajas y volví a mi rincón, temblando, intentando borrar esas imágenes de mi mente, pero sabiendo que nunca lo conseguiría. Estarían ahí para siempre, grabadas a fuego en mi memoria, como un recordatorio constante de lo que este mundo se había convertido, de lo que nos esperaba si cometíamos un solo error. Laura se despertó sobresaltada, con un grito ahogado. La miré alarmado, temiendo que se hubiera convertido mientras dormía, que ahora fuera una de ellos. Pero sus ojos, aunque llenos de miedo, seguían siendo humanos. No tenían ese brillo rojizo antinatural que había visto en los vampiros. Pesadillas, murmuró, pasándose una mano por la cara sudorosa. No puedo dejar de verlos. Mordiendo, desgarrando. Entendía perfectamente a qué se refería. Yo mismo no podría dormir sin revivir esos horrores en mis sueños. Le ofrecí agua y se la bebió de un trago, como si intentara lavar el sabor amargo del miedo. ¿Crees que esto está pasando en todas partes?, preguntó después de un momento de silencio. ¿O solo aquí? No tenía respuesta para eso. Mi teléfono había perdido la señal horas atrás, así que no tenía forma de saber qué estaba pasando en el resto del país, en el resto del mundo, pero en el fondo sabía que esto era global. Algo así no podía contenerse. Se extendería como un incendio fuera de control, consumiéndolo todo a su paso. No lo sé, respondí finalmente. Pero no importa. Lo único que importa ahora es sobrevivir, un día a la vez. Laura asintió comprendiendo la cruda verdad en mis palabras. Nos turnamos para vigilar durante el resto de la noche. Cuando no estaba en la ventana, revisaba nuestras provisiones, planificaba rutas de escape, cualquier cosa para mantener la mente ocupada y no pensar en lo que había allá afuera. Laura encontró algunas herramientas en el almacén. Destornilladores, un martillo, incluso una barra de hierro. No eran armas propiamente dichas, pero servirían para defendernos si era necesario. Las colocamos estratégicamente cerca de la puerta y las ventanas, preparándonos para lo peor. También encontramos algunas mantas viejas que usamos para bloquear las ventanas, para que la luz no delatara nuestra presencia cuando amaneciera. A medida que se acercaba el amanecer, los sonidos de caza disminuían. Parecía que esas criaturas, esos vampiros, eran más activos durante la noche. Tal vez la luz del sol los debilitaba, como en los viejos mitos, aunque claramente no los mataba como en las películas. Era una pequeña ventaja que tendríamos que aprovechar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de las mantas que cubrían las ventanas, sentí un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Habíamos sobrevivido a la primera noche. Era un pequeño triunfo, pero en este nuevo mundo cada hora de vida era una victoria. Laura y yo nos sentamos juntos, comiendo unas galletas en silencio, escuchando cómo el mundo exterior se volvía más tranquilo. Tenemos que movernos, dije finalmente. Buscar un lugar más seguro, más provisiones. No podemos quedarnos aquí para siempre. Laura asintió, aunque vi el miedo en sus ojos ante la idea de salir de nuevo. La entendía perfectamente. Yo también estaba aterrorizado. Pero el miedo no nos mantendría con vida. La acción sí. Esperaremos a que el sol esté más alto, continuó. Y luego saldremos, rápido y en silencio, evitando las calles principales. Era un plan simple, pero era todo lo que teníamos.
Mientras preparábamos nuestras cosas para salir, noté que Laura miraba constantemente su herida. Parecía más roja, más inflamada. ¿Te duele?, pregunté intentando que mi voz no delatara mi preocupación. Un poco, admitió. Pero estoy bien. Solo necesito limpiarla mejor. Asentí queriendo creerle, necesitando creerle, porque la alternativa era demasiado horrible para considerarla. Si esa herida era realmente una mordedura, si Laura se estaba transformando lentamente en uno de ellos, no podía pensar en eso ahora. Teníamos que mantenernos unidos, teníamos que confiar el uno en el otro. Era la única forma de sobrevivir en este infierno. Cuando el sol estaba en su punto más alto, decidimos que era hora de movernos. Recogimos nuestras escasas pertenencias, aseguramos las armas improvisadas y nos preparamos para salir. Antes de abrir la puerta, Laura me miró con una intensidad que me desconcertó. «Si me convierto en una de esas cosas», dijo con voz firme, «quiero que me mates. Sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Prométemelo». La petición me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía prometerle algo así. No a alguien que acababa de conocer pero con quien ya había compartido tanto. No a alguien que representaba la última conexión humana en un mundo que se desmoronaba. Pero vi la determinación en sus ojos, la necesidad de esa promesa. «Lo prometo», dije finalmente, esperando con toda mi alma nunca tener que cumplirlo. Abrimos la puerta del almacén y salimos al mundo exterior, un mundo que ya no reconocíamos, un mundo que se había convertido en nuestro enemigo en cuestión de horas. El sol brillaba en un cielo despejado, como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Nada volvería a serlo. Mientras caminábamos pegados a las paredes, atentos a cualquier movimiento, a cualquier sonido, sabía que este era solo el comienzo. El comienzo de una lucha diaria por la supervivencia. El comienzo de una nueva vida en la que cada día sería un desafío, cada noche una pesadilla. El comienzo del fin.